Pues buenos días, empezamos a transmitir. Muy buenos días a México en Perspectiva. Esta vez tenemos nuestros primeros varones en este espacio que había sido femenino hasta el día de hoy. Me da muchísimo gusto empezar con el arquitecto José Roberto Camarillo y el ingeniero Luis Carlos Char Velázquez, porque creo que son de las personas que deben de empezar a escucharse, sobre todo en el tema de ver de qué manera solucionan la habitabilidad de las viviendas y benefician al país en temas energéticos. Al ingeniero Luis Carlos lo vamos a tener más adelante en algunas otras charlas porque me interesa mucho el tema energético en este país. Sin embargo, esta vez vamos a tener por completo al arquitecto José Roberto. Primero me gustaría que ustedes se presentaran, como es una tradición en este espacio. Ustedes se ponen todas las medallitas que quieran porque somos personas importantes y tenemos que conocernos. Entonces, mi querido Roberto, empezamos. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias por... No te escuchas, querido. Ay, ¿ya se escucha? Ya. Perdóname. No se preocupe, doctora, pues muchas gracias por permitirnos este espacio para divulgar un poquito lo que hemos creado yo a lo largo de mi maestría. Y pues yo le comento, ya me conoce, tuve el gusto de hacer mi servicio social con usted en la SEDATU. Para mí fue una experiencia increíble trabajar con usted porque a lo mejor para nosotros como estudiantes a veces el servicio social puede ser una experiencia no del todo agradable y usted fue de verdad un motor para que la carrera pudiera salir adelante. Y pues me titulé de la UNAM y ahorita tengo la fortuna de poder estar estudiando la maestría en proyectos y edificación sustentables en el ITESO y también contar con el apoyo de un gran tutor como es Luis, que creo que ha sabido encaminar este proyecto que tenía en mente. Me ha motivado, me ha enseñado muchísimas cosas y sobre todo no me ha dejado salirme por tangentes que luego son interesantes. Entonces me han encaminado bastante bien y es algo que agradezco infinitamente. Y eso es un poco de mi trayectoria, doctora. Muchísimas gracias. Queridísimo tutor, por favor, preséntese. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Carlos Char Velázquez. Soy ingeniero mecánico eléctrico con maestría en proyectos y edificación sustentable. Mi combinación está a lo mejor un poquito curiosa, porque aunque mi perfil primario es ingeniería, al estudiar la maestría me di cuenta que la energía y la arquitectura van de la mano. De hecho, de la Escuela de Arquitectura me pidieron apoyo para empezar a dar clase de instalaciones con enfoque sustentable a los alumnos de arquitectura, a los alumnos de ingeniería civil. Ese es un poquito mi perfil. El tema con Roberto es que quería o quiere hacer y está desarrollando un tema de confort en la vivienda que va muy ligado a un tema energético. Entonces estamos en una mancuerna muy interesante porque él domina la arquitectura y yo lo voy encauzando en temas de transferencia de calor, de energía eléctrica, y eso creo que está dando un producto interesante del cual les va a hablar ahorita en algunos minutitos. Esa es mi presentación, mucho gusto y quedo a la orden. Muchísimas gracias. Pues antes de empezar con Roberto, yo sí quisiera hacerle a usted una pregunta súper importante. ¿Por qué es tan importante el tema de la sustentabilidad desde la Escuela de Arquitectura? Porque como bien usted lo dijo, pues sí tiene un licuadito ahí interesante porque la ingeniería vino a complementarnos la arquitectura. Entonces eso está fabuloso porque como hemos dicho fuera de cámara, es importante ayudar a la arquitectura a que funcione como ingeniería. Y bueno, lo dejo para que usted nos explique más o menos esas preguntitas.
Yo creo que el principal motivo es pues la crisis climática que tenemos. Necesitamos obligatoriamente ya no hacerle el pato y dejar de emitir gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es la primaria. En el sector eléctrico, que es lo que más gastan energía las viviendas, desde residenciales, oficinas, comercios, en el sector eléctrico aquí en México el 32, 33%, dependiendo quién consulte, más o menos cambia el porcentaje, consumen ese porcentaje de energía eléctrica. El, el consumo de energía eléctrica desde fuentes tradicionales a través de Comisión Federal, a través de la Red Eléctrica Nacional, es contaminante. Entonces tenemos que enfocarnos en dos cosas. Primero, reducir el consumo, hacerlo más eficiente. Y dos, empezar a generar, perdón, No te empezar a preocupes. generar energía a través de fuentes limpias. Para hacer eso en la arquitectura, los arquitectos tienen que tener conocimientos básicos necesarios para poder desarrollar proyectos con ese enfoque y para que cuando pidan apoyo a gente de ingeniería sepan de qué están hablando los ingenieros. Porque Claro. también es una tragedia luego que me topo con proyectos, yo que el arquitecto hizo su mejor esfuerzo, pero el ingeniero resultó ser más lanza que otra cosa y le vendió lo que quiso, ¿no? Entonces, es importante que de la arquitectura entiendan qué implica la transferencia de calor en el envolvente, qué hacer para que sea menor, eso abate el consumo eléctrico y a partir de ahí generar proyectos. Eso, Claro. haciendo eso, el aporte de la arquitectura a la sustentabilidad es grandísimo. Yo creo que otra vertiente importante es el tema de la resiliencia. Tenemos que empezar a hacer vivienda resiliente por el cambio climático. Entonces tenemos que pensar cómo están los escenarios de cambio climático y hacer viviendas cada vez más resistentes a calores excesivos, fríos excesivos, falta de energía desde fuentes tradicionales. Pues tenemos que volvernos resilientes si queremos sobrevivir en los próximos 60, 70 años, ¿no? Creo que va por ahí el asunto. Excelente y con toda la razón. Teníamos que empezar con esas buenas ideas. Por favor, entonces, nuestro queridísimo Roberto, este proyecto de investigación súper interesante, que donde su gran objetivo es utilizar energías renovables para tareas cotidianas. ¡Qué maravilla! Te dejo, Roberto. Si quieres compartir, comparte. Claro, doctora. Y también cierro mi cámara y mi micrófono para no distraer. Bueno, yo les voy a presentar el trabajo que estoy desarrollando ahorita en la maestría, que se titula Confort térmico y ahorro en la vivienda de Monterrey, Nuevo León. Pues, como ya me conocen, yo soy el arquitecto Roberto Camarillo y mi tutor es el maestro ingeniero Luis Carlos Schar. Primero, lo que quiero desarrollar un poquito es contarles de dónde viene esta idea. La idea viene de estudiar un poco la arquitectura tradicional del noreste. El noreste mexicano está comprendido por el estado de Tamaulipas, por Nuevo León y por Coahuila. Entonces, la arquitectura de este sector utilizaba técnicas mucho más sencillas que las que tenemos ahorita en el pasado para poder hacer frente a las condiciones climáticas de la región, que como ustedes saben, el verano aquí en Monterrey, por ejemplo, es muy cálido y el invierno es muy frío. Entonces, los habitantes de antes de nosotros supieron observar muy bien estas condiciones y adaptar las condiciones de la vivienda para que se mantuviera fresca en verano y cálida en invierno. Y yo rescato esta frase de la doctora García López, de la UAM, que dice: lo tradicional se nos presenta como una forma de resistencia cultural, pero también como una forma de mantener la congruencia constructiva ante las condiciones medioambientales de la región.
O sea, ella nos platica que la arquitectura se tiene que adaptar a las condiciones medioambientales de la región. No podemos ser incongruentes y hacer cosas que no van con nuestro contexto ambiental. Entonces, esta es la parte importante de los antecedentes. Aquí podemos ver la Casa de la Plomada, que está aquí en Nuevo León, y creo que es un ejemplo clásico de arquitectura norestense. Utiliza varios elementos que ahorita les voy a mencionar para poder lograr el confort térmico dentro de ella. Y pues bueno, parte de estos elementos es que, bueno, les cuento un poco. Tuve la fortuna de entrevistar a la maestra Selene Velázquez, que es una eminencia en cuanto a arquitectura norestense aquí en Monterrey. Ella es maestra en restauración y me estuvo platicando un poquito de cómo la arquitectura de la región hacía frente a estas condiciones climáticas. Entonces, con base en esa plática pude retomar ideas que están en esta diapositiva para poderlas aplicar o reinterpretar en la actualidad. Entonces, las más importantes, por ejemplo, son el uso de formas rectangulares. Vamos a ver que la arquitectura del noreste tiende a las formas rectas, no busca las formas curvas, busca formas muy simples. Y también se agrupa en crujías. Las crujías, para formar también estos pequeños patios interiores, que los patios interiores en la arquitectura norestense son imprescindibles para poder formar un microclima. Pero también lo interesante de los patios interiores es que a nosotros tenerlo, podemos fomentar elementos de sombreado como son los árboles de hoja caducifolia. Los árboles de hoja caducifolia, ¿por qué son importantes? Porque en verano, y aparte, estos árboles tienen que ser algo importantísimo, tienen que ser de la región. También los árboles, no podemos traer árboles de una región porque no van a funcionar de la misma manera como funcionaría esto en los patios interiores. ¿Esto para qué? Para que en verano estén tupidos y bloqueen la radiación solar al interior de la vivienda y en invierno, pues estos árboles pierdan el follaje y permitan el paso de la luz y del calor al interior de los espacios. Retomando un poquito de los elementos de sombreado, también encontramos los pretiles. Los pretiles en esta zona normalmente van a ser altos. ¿Para qué? Para generar sombra en la losa de azotea y que se proteja de la radiación solar también. Y otra cosa que también pude aprender de la maestra Selene fue que la arquitectura norestense utiliza grandes alturas y esto es bastante lógico y creo que se ha perdido. O sea, tendemos a hacer edificios con alturas más pequeñas, pero las alturas mayores nos permiten que el aire, por densidad, el aire caliente suba y el aire fresco se mantenga en el espacio habitable. Entonces podemos retomar esto de la arquitectura norestense. Y algo que también me pareció muy, muy interesante es el uso de la cal. El uso de la cal lo podemos utilizar por ejemplo, en recubrimientos o impermeabilizantes. La arquitectura norestense, por ejemplo, utilizaba esa pintura como recubrimiento, ya les mencionaba. Y la cal tiene una peculiaridad que a través de su proceso de recarbonatación captura carbono. Entonces, esto es algo que podemos utilizar y también es un material que se integra después de manera amigable. O sea, ya cuando el edificio cumple su ciclo de vida, se va a integrar de manera amigable al medio ambiente. O sea, no va a contaminar igual que una pintura vinílica. Entonces, estas fueron las principales estrategias que pude identificar de la arquitectura norestense y tratar de abstraerlas, porque también tenemos que entender que ya no tenemos las mismas condiciones de antes. Entonces, esto lo tenemos que reinterpretar para poder aplicarlo a nuestro tiempo y que funcione. Aquí podemos ver un edificio clásico de arquitectura norestense que es el Museo Estatal de Culturas Populares de Nuevo León.
Por ejemplo, podemos ver en la imagen superior de la izquierda cómo utilizan la doble altura para usar lo que les mencionaba antes, que el calor se mantenga en la parte de arriba. Y también podemos ver en estas vigas que en la parte de arriba había un terrado, que el terrado también es una estrategia bastante importante para poder reducir las cargas térmicas de la vivienda en la arquitectura vernácula. También los colores podemos ver que son claros. ¿Y esto para qué? Para poder reflejar la energía. También podemos ver algunos de los materiales que se usaban, por ejemplo, el adobe y el caliche, que es, el adobe es algo increíble porque es utilizar tierra de la región para poder levantar una casa, y a lo mejor es algo que se está perdiendo y que no, a lo mejor me gustaría retomar en algún punto, porque, como les digo, ya no podemos estar construyendo con los mismos materiales. Me gustaría retomarlo porque es un material que al cumplir su ciclo de vida, aparte de que es térmico, se reincorpora al ambiente de una manera natural. También en el museo podemos ver los patios interiores, como les mencionaba, los árboles de hoja caducifolia, y en la parte superior derecha está cómo utilizaban la pintura lacal y los vanos pequeños. Y pues bueno, para esta viene algo que para mí fue algo muy importante en el desarrollo de esta tesis, fue la metodología. Y yo para poder analizar esto, utilicé software que hace simulaciones energéticas de los edificios. Entonces, ¿cómo funciona este software? El software lo alimentamos de las condiciones del entorno donde vamos a hacer el proyecto, y tenemos datos de entrada. Después, tanto las condiciones del entorno como los datos de entrada alimentan un sistema y obtenemos un resultado. Entonces, nosotros al tener este resultado ya podemos decir, ¿sabes qué? Esto no me está sirviendo, vamos a cambiar el acristalamiento. Entonces, el dato de entrada, que es el acristalamiento, se puede cambiar, así como los materiales, el acristalamiento, la pintura, la altura. Lo vamos modificando hasta que tenemos el nivel de ahorro que queremos. Entonces, nada más explicando un poquito rápido aquí cómo funcionan las condiciones del entorno. El software que yo utilizo es Design Builder y trabaja con ArcRay. Entonces, lo primero que te pide este programa es que identifiques dónde está la región donde se desarrolla el proyecto. Entonces, lo primero es que ArcRay para identificar la zona climática tiene dos índices. Bueno, un índice y un subíndice. El índice está relacionado con la temperatura y esto se da por los grados días de enfriamiento que tiene la región. Esto lo podemos obtener del archivo climático de la región. Y, por ejemplo, se obtiene que para Monterrey tiene 4,474 grados de enfriamiento anuales. Entonces, aquí en la tablita, por ejemplo, identificamos que se ubica en la zona térmica 2. Eso nos da el primer índice. Y para el subíndice se relaciona la humedad con la temperatura. Y esto está dado por una relación que nos dice que la precipitación media anual, si es menor a 2 veces la temperatura anual media más 7, será zona subíndice B, que es seco. Si esta relación no se cumple, sería zona A, que sería húmeda. Entonces, ya analizando un poquito la situación de Monterrey, obtenemos que de acuerdo al archivo climático, Monterrey se ubica en una zona climática de la ArcRay 2B. Quiero cambiarle con la tecla y no me deja, entonces estoy aquí con... Y pues bueno, viene lo que he desarrollado un poquito. Yo voy a trabajar con vivienda ya existente y con vivienda nueva.
Entonces, lo primero les voy a platicar un poquito de la vivienda existente. La vivienda existente que se seleccionó como caso de estudio es esta, que está ubicada en la colonia Mitra Centro, aquí en Monterrey. Aquí la podemos ver ubicada en el mapa y también podemos ver un poquito de la fachada. Y pues bueno, ya teniendo esto, se procedió a hacer la simulación energética, pero aquí lo importante es validar la simulación energética, o sea, que los datos que nos arroja la simulación sean correctos y sean acertados. Entonces, ¿cómo lo podemos verificar? Con base en el recibo de CFE. Entonces, por ejemplo, del recibo de CFE, como podemos ver, tenemos un consumo y del resultado de la simulación tenemos otro consumo. Y este consumo no puede tener una variación de más del 5% para que nuestra simulación sea válida. Y si vemos en los recuadros, nuestra simulación solo tiene una variación del 1.37%. Y esto es importante porque fue una de las cosas que más me costó trabajo, porque tenemos que conocer muy a fondo los usos que el usuario tiene de, por ejemplo, de los equipos de aire acondicionamiento, de los equipos interiores que tiene, de las horas que está en casa, es conocer muy a fondo el usuario para poder tener datos acertados en la simulación. Entonces, esto nada más era para validar que nuestra simulación fuera válida. Y se generaron distintos escenarios. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer para reducir las cargas térmicas es detener la ganancia solar antes de que llegue a la casa. Y logré ver con Luis que la azotea es un espacio que está muy desaprovechado y donde tenemos más ganancia térmica. Entonces, si nosotros utilizamos esta azotea, que es importante para mantener la casa fresca, si utilizamos este espacio y lo protegemos, podemos generar, yo lo puse aquí en el escenario 2, que hicimos una terraza y logramos reducir el consumo de energía eléctrica destinada al enfriamiento, a la calefacción y en un 26%. Y también después abstrayendo un poquito de los terrados en el escenario 3 y en el escenario 4, no planteamos que sea el uso de un terrado como tal, sino el uso de una capa de tierra para proteger ciertas áreas de la casa. Por ejemplo, en el escenario 3 es el local donde el usuario pasa más tiempo y donde se utiliza más el aire acondicionado. Entonces, para reducir la carga térmica en este espacio, se protegió en la habitación principal, que es donde el equipo de aire acondicionado está prendido mucho más tiempo. Y junto con la protección de la azotea con la terraza, se logró un ahorro del 35% de energía. Después, para un tercer escenario, se simuló cuál era el segundo espacio que se utilizaba más en la casa, que era la cocina. O sea, nuestro usuario es alguien que ya tiene más edad, entonces su vida es estar en la recámara o la preparación de alimentos. Entonces, estos dos espacios son los que requieren más climatización para él. Entonces, en el cuarto escenario también se protegió la cocina y con esto logramos un ahorro del 43.49%. Ahora les voy a presentar unas gráficas de cómo se fue comportando la casa conforme fuimos avanzando en las simulaciones. Como podemos ver en las gráficas de color azul, es las condiciones actuales de la casa. Es como se está comportando ahorita, que fue el escenario 1. En el escenario 2, que es la gráfica de color rojo anaranjado, es cuando pusimos la terraza con un recubrimiento para protegerlo. Después, en el escenario 3, que es el amarillo, y el escenario 4, que es el anaranjado,
se colocó una capa de tierra, en este caso de tepetate, para protegerlas, y también fueron disminuyendo. Y, por ejemplo, podemos ver aquí en este modelo cómo se desarrolló una techumbre para la terraza, cómo está protegiendo el tepetate las dos zonas que el usuario utiliza más. Y bueno, obtuvimos estos resultados que creo que son muy valiosos. Y pues también algo que creo que podemos utilizar es el uso de energía limpia, como decía Luis. Entonces, aquí para poder generar la propuesta de energía limpia, tenemos que conocer la radiación solar que tiene Monterrey. Entonces, obtenemos que tiene un promedio anual de 5.16 kilowatts hora por metro cuadrado al día, y se procedió a hacer el cálculo de los paneles solares necesarios para generar la energía eléctrica que requiere los equipos de climatización. Y aquí esta gráfica me parece interesante porque es como el número de paneles solares necesarios para satisfacer el 88% del consumo de la energía que tiene la casa actualmente contra los paneles solares que necesitaríamos para generar la energía eléctrica del proyecto que tuvo un mejor desempeño. Entonces, por ejemplo, podemos ver que ahorita en la vivienda se requerirían 7 paneles solares para generar el 88% del consumo de energía eléctrica. Esto, utilizando unas tablas, se obtiene que el precio al público por instalación sería de $4,368, que al tipo de cambio de hoy, que son 20.03 pesos, serían 87,491 pesos mexicanos. Y si logramos con las mejoras del proyecto disminuir el consumo que demanda el usuario destinado a la climatización, obtenemos que solo se requieren 5 paneles. Entonces aquí podemos ver un ahorro, porque ya no necesito los 4,300, sino ahora necesito esos paneles me generarían un precio de $3,360, que vienen siendo 67,300 pesos mexicanos. Entonces podemos ver una diferencia de 20,190 pesos. Exactamente. Entonces, así creo que podemos mejorar las condiciones de la vivienda actual en Monterrey. O sea, tanto protegiéndola desde antes de que los rayos solares lleguen a la vivienda, y de la arquitectura vernácula abstrayendo los terrados para proteger ciertas zonas, para que también el área de la azotea se revitalice, que no es un espacio desperdiciado, y generando energía limpia, que es a través de los paneles solares. Y pues bueno, esto fue lo que hicimos para vivienda ya existente. Y ahora, se me estaba yendo. El impacto ambiental. Nosotros obtenemos de la CRE un factor de emisiones derivado del sistema eléctrico. Entonces, a través de los distintos escenarios, pudimos ver cómo se iba comportando el consumo de energía y cuántos kilowatts hora anuales requerían. Esto, si lo multiplicamos por ese factor, vamos obteniendo cuántas toneladas de CO2 equivalentes se emiten al ambiente derivadas del consumo de energía eléctrica. Por ejemplo, en el escenario 2, en el escenario 1, perdón, que es como están las condiciones actuales de la casa, se están emitiendo al ambiente 2.078 toneladas de CO2 equivalentes derivadas del suministro de energía eléctrica. Y en el mejor escenario, que es el escenario 4, lo logramos reducir hasta 1.174 toneladas de CO2 equivalentes. Y tenemos un ahorro de 1,830 kilowatts hora anuales, tan solo protegiendo la azotea y utilizando esta capa de tierra mineral. También obteniendo de los paneles solares
se logró reducir al 88% las emisiones de CO2 en el mejor de los escenarios, y haciendo un balance económico de lo que se tiene ahorita, tenemos un ahorro de 5,521.88 pesos anuales en el pago a CFE derivado del consumo de energía eléctrica. Esto es para vivienda nueva, para vivienda existente, perdón. Vivienda existente. Ahora, también vamos a ver un poquito de vivienda nueva. Aquí ya pude explayarme un poquito más con la arquitectura vernácula, poder utilizar los patios interiores como podemos ver, y estos patios interiores ya me generan un microclima y me permiten que haya ventilación cruzada. También los elementos de sombreado fueron calculados con base en las gráficas solares, porque muchas veces queremos nada más proyectar un volado, pero no sabemos por qué ese volado tiene esa medida. Entonces, esos volados responden a la inclinación para protegerlo durante el verano, pero para permitir que el paso del sol caliente los espacios en invierno. O sea, esto es muy importante. O sea, los elementos de sombreado no son nada más porque sí. Tienen que estar pensados y saber bien de dónde vienen para que funcionen de manera correcta. Y en este proyecto, también retomando cosas que aprendimos de la vivienda ya existente, se utilizó también la azotea para reutilizar este espacio y para proteger la vivienda de los rayos del sol. Y aquí tenemos los dos modelos que se simularon. Aquí, como no tenemos algo con lo que trabajar, se generó un modelo base que nos lo permite generar el programa, y después también generamos el modelo con las mejoras que nosotros planteamos. Por ejemplo, aquí podemos ver que en el primer nivel, este pórtico protege el área de la cocina, y el volado o este volado también protege se me fue ahorita el nombre del elemento, protege también el cuarto de la radiación solar, y podemos ver cómo se protege la losa de azotea y se reutiliza este espacio que normalmente no utilizaríamos. Y pues bueno, viene lo interesante. Aquí podemos ver cómo se va comportando el edificio base y el escenario 1. El escenario base y el escenario 1 comparten una característica. Están hechas con el material, es el mismo con el que se está construyendo en su mayoría actualmente en Monterrey, que es el bloque de concreto. Nada más que el escenario base no contempla las mejoras que se le hicieron de los volados y la protección de la azotea, mientras que el escenario 1 sí las contempla. En el escenario 2 ya jugamos un poco con los materiales que también encontramos aquí en Monterrey, que es el Ecomuro 14. Se le aplicó una capa de mortero de yeso y una pintura blanca, y ya podemos ver cómo se va comportando. En el escenario 3 utilizamos block Hebel, y en el escenario 4 utilizamos el block Hebel con una capa de poliestireno. Aquí en Monterrey hay una capa de poliestireno de color rosa muy simpático que se llama Fomular, que le dicen Pantera Rosa. Y fue interesante ver que el Fomular, que a final de cuentas es poliestireno, se simuló el Fomular y el poliestireno, y tenían algo muy, muy similar, pero el Fomular es mucho más caro que una placa de poliestireno. Entonces, no siempre lo más caro es lo mejor. Y así podemos ver en los distintos escenarios cómo se fue comportando el consumo de energía y cómo se fue mejorando con base en el modelo y con base en el proyecto inicial el consumo de energía eléctrica. Aquí están las gráficas de comportamiento del uso de energía.
podemos ver en la gráfica que está en un azul clarito, el modelo base sin las protecciones. Eso sería cómo sería la casa sin las protecciones solares y sin el uso de la terraza. Después ya en el escenario 1, que es utilizando el mismo material, pero ya contemplando la protección y la terraza. Y después ya se fue utilizando los distintos materiales y como podemos observar, el que tuvo un mejor rendimiento, el que me logró un mayor ahorro fue el Ecomuro 14, que es la gráfica que está en un color rojo anaranjado. Y pues bueno, con base en este escenario, se calculó también la generación de energía limpia. Y obtenemos que para este proyecto se requerirían 9 piezas de paneles solares para generar el 89% del consumo. Y bueno, esta gráfica de esta tablita del precio al público por instalación es como se obtiene lo que costaría llevar a cabo ese sistema fotovoltaico. Y lo obtenemos de la fuente que es el monitor de información comercial de índices de precios de generación solar distribuida en México de marzo del 2014. Y obtenemos que estos 9 paneles, su precio al público sería de $5,616, que son 112,488.48 pesos mexicanos. A lo mejor van a decir, ¿por qué este cuesta 112,000 pesos mexicanos y el de la vivienda existente cuesta menos? Este proyecto está planteado para ser entre 3 y 4 personas, mientras que la vivienda existente era solo una persona en casa. Entonces, es distinto el nivel de consumo que tenemos de una persona al que podemos tener en una casa que está pensada para 3 o 4 personas. Y es algo que aquí, por ejemplo, en las simulaciones es importante porque para vivienda nueva no podemos conocer a fondo qué usuario va a tener esa vivienda. O sea, puede ser una gente mayor, puede ser una pareja mayor, puede ser una pareja joven, puede ser una familia de 3, puede ser una familia de 4. Entonces tenemos que generar un escenario donde puedan converger todos esos índices de ocupación. O sea, que sea algo genérico para poder tener un resultado aproximado. Y también ya analizando el escenario 2, tenemos que se emiten en el escenario 2 solo 3.8 toneladas de CO2 equivalentes contra 6.26 toneladas de CO2 equivalentes del escenario base. Esto, como les recuerdo, el escenario base no tiene las protecciones. Y pudimos ver un ahorro de 4,932 kilowatts hora anuales y una reducción de 89% de las emisiones de CO2 en el mejor escenario. Y pues eso es todo lo que llevo hasta ahorita. Espero no haberlos mareado con... Ay, ya dejé de compartir. No. Para nada, está fantástico este proyecto. Espero La verdad no es haberlos que, mareado. no, Son hombre, muchos datos. no, y sobre todo el ahorro, es un ahorro enorme. Yo creo que el tema de la vivienda ya hecha es un tema que sí, el único problema que yo le veo es la carga muerta, ¿no? O sea, porque los terreros, pues pesan, ¿no? Exactamente. El tema es cómo, pues cómo haces que la carga muerta no aumente y empiece a haber un pequeño, Ok. Pero bueno, yo me imagino que ya después, ya pensándole más, le vas a hacer así como una cama donde tenga sus apoyos en las vigas de carga y a partir de eso pues ya te despliegas, ¿no? Es que la parte estructural, ahorita vienen las preguntas, pero está fabuloso lo del análisis de la arquitectura vernácula por estos temas, ¿no? Cómo identificas una solución que ellos tenían antes
pero para las viviendas nuevas sí habría que identificar cuánta carga más soporta la construcción para que no vayamos a tener ahí un pequeño problema. Bueno, empiezan las preguntas. El maestro Guizar te quiere preguntar algo. ¿Qué tal? Bueno, primero felicitarte, el tema está muy bien asentado, muy bien puesto, su capitulación, o mejor dicho, las partes están en un orden muy, muy atractivo. Son preguntas, tal vez una es personal. Tú recordarás que cuando platicábamos en la facultad, yo hablaba del emplecton, ese sistema romano de hacer unas láminas, ya sea de algún material más fuerte, como barro cocido, o algunas láminas de alguna pizarra, y se rellenaban con tierra muy bien apisonada, ¿no? Incluso pues con la tendencia de hacer un tauf, que llamamos adobe. ¿Hay algo así en la vernácula, en la arquitectura vernácula en Monterrey? ¿Que No. hayas encontrado? La pregunta es de lo que tú has visto por ahí. ¿No has encontrado este sistema? De lo que yo he visto es que se utilizan mucho los terrados. A lo mejor Sí. usted tiene No, bueno, usted sabe más porque eso está un metido ahí. Y bueno, y la pregunta 2, el tapial se utiliza, bueno, la tapia o tapial, ¿verdad? Tanto en España que dicen una Los u otra, ¿verdad? tapiales. ¿Verdad? Tapial o tapia que pues se usa mucho en el norte. Mi familia pues exactamente. era Y de también la zona de Durango. Yo tengo 12% de sangre apache del sur de Texas, comprobado por análisis de ADN, y soy Qué orgulloso de eso. padre, Por qué eso luego a padre. veces cuando me hacen enojar me pongo muy bravo. Eran indios muy rejegos. Pues ahí en Monterrey cortan manos, ¿no? Por eso, ¿verdad? Ya lo vimos ahora con nuestro gober, el gober precioso. Pero a ver, regresando un poquito, el tapial se utiliza, pero con el Sí, sistema de llegar y poner las láminas, ya sea de triplay o de tablón. el tapial todavía lo utilizaba la arquitectura vernácula del noreste, eso sí, sí lo tengo claro. Y, y- No, y no sé, recuperarla no valdría la pena, mi estimado arquitecto, sí, porque es nada a más costos que, muy bajos. Claro, hay que hacer pruebas con y allí la UNAM tenemos el laboratorio que dirige pues, el doctor Muciño, donde se pueden hacer pruebas con cilindros y hay una maquinaria costosísima que está a disposición. Es simplemente escribirle y hacer pruebas para ver también la resistencia. Incluso es una máquina fabulosa porque cuando se pone la muestra, no tritura, no explota la pieza, sino al momento de la explosión, para. ok, Sí, casi puedes estar ahí con los ojos abiertos y no te va a caer ni una piedrita porque al momento de que viene la presión, que nos dijeron, es una cantidad de toneladas que Dios nos libre, ¿verdad? Se hacen las pruebas, principalmente pues para adobes, para tapiales, etcétera. Y bueno, pues esa es la solución. Y mi última pregunta o comentario del material que usted expuso de las casas existentes, veo que no hay patios, al menos en la imagen que nos puso En de, las nuevas. En las ¿verdad? En nuevas las sí. nuevas. en las Eh, nuevas sí, Sí, bueno, las sí nuevas hay. sí, la pero en que las que estoy cruzó proponiendo, esa manzana ahí de la colonia centro, Ah, pues no hay patios. esa no tenía patio Ese y afán de mi terreno voy a usar hasta el último centímetro cuadrado. eso es muy de los 70s, ¿no? Sí, así es. Donde había mucho territorio y entonces todo hay que ponerle cemento Sí, porque así es. tenemos mucho espacio. Y además es poder, ¿no? Sí, Pues cómo es vas a poder. tener ahí una parte Las de planchas. tierra, ¿verdad? Aunque sea jardín, pues no. Ahí habría un posible proyecto de decir, bueno, demoler a lo mejor algunos de los espacios para generar un patio. y es que le voy a contar algo. Por ejemplo, yo conozco esta casa y esta casa tenía un patio y este ¡Oh! patio lo techaron para expandir la cocina. Sí, Entonces, por ejemplo, ese espacio que estaba del patio se eliminó. un error. Y bueno, ya lo último, porque ya agarré el micrófono y me daba mucha No, gana. por No, favor, por favor, por por La favor, favor. pregunta doctor. del valor patrimonial. A veces hablamos del patrimonio solamente de edificios pues, conocidos, fantásticos, la catedral, etcétera. Pero a veces hay elementos como los techos de teja, que son patrimoniales,
los patios en general, que son patrimoniales. No habría la posibilidad de asentar ahí, pues en los reglamentos en Monterrey, con el valor intrínseco que tiene de economía, de adecuación, de volver a exigir la presencia de patios en las licencias nuevas, en los proyectos nuevos, en los reglamentos nuevos. Me tendría que echar otra vez un clavado En la Ley de Desarrollo Urbano, querido. exactamente. En la Ley de Desarrollo Urbano. Esta plática está perfecta porque la doctora creo que conoce a fondo los temas legales y usted, doctor, conoce a fondo bueno, ¿qué le digo? Las mejores clases de historia de la arquitectura fueron con usted, entonces creo que sí sería interesante, porque es un fenómeno, ahora se ha visto pues en toda la República y con la pandemia más, la gente al quedarse en casa, pues empezó a hacer ampliaciones en la mente y luego las están haciendo ya en la realidad. Y esas ampliaciones han sacrificado patios y valores, incluso en casas históricas o salvajadas. Sí. La Ley de Desarrollo Urbano del Estado, querido, y después el reglamento de construcción de ahí de la ciudad de Monterrey. Sí. Ok. Entonces, más en el reglamento, para esos temas, el reglamento y sobre todo la carta de uso de suelo de la parte del centro, del primer cuadro o de donde estés. Ok. Para que te digan los niveles y los permisos. Correcto. Pues yo, ¿verdad? Termino felicitándole a usted por su trabajo, desde luego, pues al tutor, también a la doctora Sofía Flores. Gracias. Por todas las... No se nos vaya, aquí quédese, que vamos a seguir platicando. No me despido, aquí voy a apagar mi micrófono, pero aquí estoy yo oyendo y si hay alguna oportunidad más. Por favor, con mucho gusto lo haré. Con todo gusto. Pues, es cuanto y muchas felicidades. Pues yo voy a seguir con una pregunta hacia el tutor. Ya que empezamos con los temas así un poco nacionales. ¿Cuál es el panorama de la energía en México, querido? Bueno, ¿verdad? Bueno, yo diría, no en México nada más, en el mundo en general, yo lo veo muy frágil. ¿Por qué? Porque tenemos que la distribución y el control de la energía a gran escala está centralizada. Eso ya empieza a demostrar que tiene una fragilidad enorme. Ejemplo, hace 2 años hubo una tormenta invernal en el norte, en el sur de Estados Unidos, norte de México, y por una decisión simplemente Texas dijo no te vendo gas y puso a parir chayotes a buena parte de Estados Unidos y a México, por un lado. Por otro lado, tenemos conflictos internacionales que buena parte de la razón de ser de los conflictos son energéticos necesarios para la energía eléctrica. Entonces, en ese sentido la veo muy frágil. Es cada vez más indispensable buscar soluciones de generación distribuida para apoyar la generación a gran escala, para estabilizar las redes eléctricas. La Red Nacional de México es una red que tiene una buena estructura, desde mi punto de vista, que es menos frágil que otras, pero que va perdiendo su fortaleza. Mientras nos estemos peleando aquí en el país entre qué sí, qué no y cómo queremos hacerlo, seguimos sin invertir en la infraestructura eléctrica y eso compromete, eso nos hace ser muy frágiles. Sí, en verdad, y ahora va a ser peor a lo mejor, ¿no? O quién sabe, con el tema energético en el mundo. Es que, doctora, regresando un poquito a México, tratando de no politizar ni tomar partido, tenemos que 30, 40 años viviendo de planes seccionales. En la medida que no entendamos que el desarrollo de un país es transeccional, en la medida que no entendamos que en vez de estarnos peleando, tenemos que ponernos todos de acuerdo en políticas que vayan más allá de 30. Que vayan más allá de 6 años. Claro. Quien esté, no vamos a llegar a nada, ¿sí? Claro. Un plan de desarrollo de la red eléctrica nacional bien hecho tendría que ser a 15, a 20 años, no menos, ¿no? Tomando en cuenta factores externos y factores internos. Como le digo, la veo frágil. Yo no veo que haya planes en ley de generación distribuida en el país, serios. Hay esfuerzos, sí,
interesantes de generación distribuida, pero no veo que en la ley, ni que en los reglamentos, ni que en las políticas públicas hay un esfuerzo por fomentar generación distribuida. Explíquenos un poco qué es la generación distribuida. La generación ahorita es centralizada. Yo pongo una gran hidroeléctrica, pongo una gran planta de ciclo combinado en cualquier parte del país y a partir de ahí genero energía para una zona del país. Esa es la generación tradicional. La generación distribuida significa que yo me voy a generar la energía donde la necesito. Distribuyo los puntos de generación. Eso es posible a partir de, sobre todo, de los paneles solares aquí en México, ¿no? Hay puntos donde se puede generar energía a través de turbinas eólicas, muy pocos puntos a través de geotermia, pero los paneles fotovoltaicos ya están desde, como el ejemplo de Roberto, desde casa habitación hasta industrias, ¿no? Claro. Y vuelvo al comentario y vuelvo a la relación con lo que nos proyectó Roberto hace unos momentos. La arquitectura sin energía no se entiende. Claro. Una casa sin energía es un cascarón que es muy poco útil. Entonces, el hacer la relación como la hace Roberto en su proyecto entre cómo construyo y cuánta energía consume lo que construyo, ¿sí?, también aporta a mejorar la fragilidad del sistema eléctrico. Así es. Es un análisis que deberías de vendérselo a CFE, por ejemplo. Y que en cada vivienda diga, mire, si yo hago estos ahorros, usted le baja tanto. ¿Sí? Y es que, o sea, a lo mejor siento que mucha gente ve los paneles solares como algo muy lejano. Entonces siento que es algo que debemos ir acercando poco a poco, como dice Luis. O sea, ya no tenemos, ya nuestro planeta creo que ya no tiene esa capacidad de aguantarnos por más tiempo, y las decisiones que tomemos del 2020 al 2030 creo que van a ser decisivas para el futuro climático que va a tener nuestro mundo. O sea, no solo hablando de México, sino de todo el mundo. Lo podemos ver, por ejemplo, ahorita aquí en Monterrey estamos teniendo una sequía bastante importante. Guadalajara, donde está Luis, también ha tenido sequías bastante importantes. La Ciudad de México ni se diga. Entonces, no solo es el sistema eléctrico, o sea, esa generación de CO2 que estamos emitiendo, a final de cuentas va a tener un impacto a nivel mundial que va a ser, que se relaciona directamente con el cambio climático y nuestro uso de agua. Entonces, no son temas que van aislados, creo que son temas que van muy de la manita. Por ejemplo, le digo, ahorita con las sequías, dices, o sea, tenemos que ya realmente hacer algo por nuestro mundo, porque si no. Y esa película que acaba de salir de No mires arriba, Don't Look Up. Oh, buenísima. Es buenísima, y creo que, como dice Luis, no podemos tapar el sol con un dedo, y la gente que está ahorita en el gobierno tomando las decisiones, no puede hacer vista ciega. Ajá, pero tenemos que realmente ya hacer algo. Pues es que mira, le diste el dedo en la llaga, porque finalmente no compran paneles porque sí son caros. Definitivamente, una familia, una pequeña familia, dudo mucho que le pueda invertir 100,000 pesos a su casa. Sin embargo, esto que acabas de decir de los terreros es interesante, y sobre todo poniendo como un inicio para posteriormente ver lo de los paneles solares. Exactamente, o sea, no solo recurrir a los paneles solares. O sea, los paneles solares no creo que sean la solución a todos los problemas del consumo de energía eléctrica. Sin embargo, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entre más consumamos paneles, estos empiezan a bajar los costos. Entonces, sí es importante que los que podamos empecemos a usar esto para que en algún momento la población pueda, la que tiene menos acceso, pueda tener esos accesos, ¿no? Entonces, yo creo que importante aquí en la presentación de Roberto y en la plática que estamos teniendo es si se fijaron en la presentación, antes de poner los paneles, la casa existente con las adecuaciones
ya ahorraba en gases de efecto invernadero, dejaba de emitir casi la mitad de lo que emite ahorita. Sí, sí, sí. Ni siquiera hablando de paneles, simplemente hablando de cuestiones arquitectónicas relacionadas directamente con la energía, con la ganancia térmica. Yo le decía a Roberto en otros momentos, imagínate si eso se hace política pública en Monterrey y ahorita en vez de ser una casa son un fraccionamiento chiquito, 400 casas. Multiplica ese ahorro en gases de efecto invernadero por 400, ¿cuántas toneladas dejamos de emitir a la atmósfera? Entonces, volviendo a la pregunta inicial que me hacía, doctora, de la relación entre la energía y la arquitectura, es los arquitectos tienen que volver a repensar el conocimiento de la energía por esto, ¿sí? Más allá del peso, de la estructura de los terrados, es decir, ¿qué me conviene más? Reforzar un poco más la estructura, pero a largo plazo, con esa ganancia en dinero, con esa ganancia en condiciones medioambientales, creo que por ahí va. Los paneles es la cereza del pastel y como dice, siempre y cuando haya recursos para los paneles. Y ahí es donde entra la política energética. Es decir, bueno, pues vamos fomentando la generación distribuida, pero lo verdaderamente importante de la presentación es que sin paneles, la arquitectura tiene mucho que decir para el confort de la vivienda y para la reducción de gases de efecto invernadero en la vivienda. Claro, y aquí viene la pregunta. ¿Por qué se han dejado de utilizar las técnicas que utilizaba la arquitectura vernácula para hacer frente a estas condiciones climáticas? Porque, como le mencionaba antes, doctora, ya no tenemos, por ejemplo, las grandes extensiones de tierra que teníamos antes para generar esos patios interiores gigantes que podían generar ese microclima. Entonces, ahora, con un terreno más pequeño, tenemos que generar esas estrategias. Como dice, como vimos en la vivienda ya existente, eso no se valora y hasta se tapa. Entonces, es valorar que ese, por ejemplo, patio interior de la arquitectura vernácula está cediendo ante la necesidad de cubrir ese espacio. Pero ese patio interior no solo me abona a mi proyecto a que tenga un mejor desempeño térmico, sino que también es un pozo de reabsorción. O sea, ese pozo de reabsorción capta el agua de lluvia y después va a alimentar al manto freático. Y eso es algo que ya también estamos cancelando. ¿Y por qué se han dejado de utilizar? Por ejemplo, puedo decirle aquí en Monterrey lo que utilizaba la arquitectura vernácula como material era el adobe y los sillares de caliche. Entonces, por ejemplo, el tiempo de elaboración que tiene un adobe o labrar un sillar de caliche a las nuevas tecnologías que te hacen un bloc de concreto en 2 patadas, pues ha cedido. ¿Por qué? Porque es también la ciudad industrial. Entonces, la ciudad industrial tiene que crecer y tiene que irse adaptando al paso del tiempo. Pero el chiste es que ese paso del tiempo también contemple cómo se va a comportar dentro de todo su ciclo de vida ese material. Porque, por ejemplo, el adobe y el sillar, al final del ciclo de vida del edificio, se reintegran 100% al ambiente. Un bloque de concreto tarda mucho más tiempo y es nada más valorar otra vez el uso de la tecnología y cómo se está dando para que nosotros podamos generar estos materiales nuevos que... Y entonces, Robert, ¿cómo lo puedes hacer a mayor escala? ¿Qué? ¿Cómo se puede obtener una simulación energética, lo más apegada a la realidad, pero a mayor escala? ¿Tendrías que qué? A mayor escala la simulación energética. Híjole, doctor, ahí sí no lo he hecho. Las simulaciones energéticas solo las he aplicado así en pequeña escala, pero siento que ha de ser una suma de esos pequeños bloquecitos. Por ejemplo, la casita que yo estoy creando, se van sumando esos bloquecitos hasta crear una escala urbana que debe Entonces, podría a lo mejor
Estoy pensando, ya sabes que a mí me gusta disertar. No, adelante. Tienes un fraccionamiento Ah, de estos palomares que han hecho. Yo pensando, ya sabes, siempre en la población que menos tiene. Estos palomares tienen, no sé, algún campo de fútbol o lo que sea. A lo mejor alrededor se pueden poner paneles solares. Es como un tipo de granjita. Esa granja, o sea, sí se puede hacer el análisis de saber estas casitas cuánto gastan y sí, cuánto claro. necesitan. Claro que sí. Ok. Y estos temas serían un poco más económicos, ¿no? Porque todo el mundo aportaría algo y a lo mejor se puede hacer con mayor potencia. ¿Hay paneles que en realidad pueden absorber más energía o cómo se maneja este tema, Robert? Ahí, o sea, yo creo que sí podríamos recurrir a los paneles solares y a lo mejor Luis tiene un poquito más de claridad en cuanto a la potencia que puede generar cada panel. Pero, por ejemplo, como dice ciertamente, esos paneles podrían O sea, se alimentar hace el análisis estructural y bioclimático, ¿no? Identificas cuáles son las zonas que puedes reducirle la incidencia calorífica, podríamos llamarle así, y a partir de eso identificas cuánta energía necesitas y haces el cálculo individual, lo multiplicas y eso es lo que más o menos podrías generar o deberías de generar en una pequeña granja para este tipo de residenciales pequeñitos. ¿Podría ser así? Y así como lo dice usted, tenemos una granja, por ejemplo, para un residencial, pero en otras partes del mundo, por ejemplo, en Marruecos ya se están generando granjas solares que alimentan a toda la ciudad. Pero ahí viene otro tema que me encantó tratar con Luis, que es cuál va a ser el futuro de esos paneles solares, porque los paneles solares también tienen un Un ciclo de tiempo de vida. vida media. Exactamente. ¿Y Claro. qué va a pasar con esos paneles? Y son basura, ¿no? Al final del tiempo. Exactamente. O se pueden tener mantenimiento, se pueden reciclar. A lo Doctora. largo del ciclo, bueno, o sea, conforme va pasando la vida del panel solar, va perdiendo potencia, si no estoy mal, Luis, así como no lo explicaste, o sea, no va generando la misma energía que está generando, por ejemplo, si lo instalo hoy, a la que va a generar dentro de 25 años, que es el promedio de vida del panel. Entonces, Luis sabiamente creo que dentro de una clase que nos dio, nos puso a pensar qué va a hacer después de esos paneles solares, porque no tenemos, Alemania lo está empezando a hacer, pero nosotros también podemos empezar a pensar qué vamos a hacer, cómo se van a reciclar esos paneles, para que no sean un desecho. ¿Y es un desecho químico? ¿Es un desecho químico? O sea, ¿si es contaminante? No, afortunadamente no es tóxico. Okay. Es un desecho que se convierte en arena. El litio, el silicio acaba siendo arena. El problema del desecho de los paneles es que se requirió energía y temperatura para ensamblarlos. Se requiere energía y temperatura para reutilizar todos sus elementos. Entonces, hasta ahorita no sigue sin ser rentable, pero no son tóxicos. Okay. El futuro de la energía va por el almacenamiento. Eso, Claro. eso es un hecho. Entonces, aparte de los paneles, la arquitectura tiene que empezar a contemplar espacios para almacenar energía, ya sea desde cada proyecto, como es el estudio que está haciendo Roberto, o como usted lo planteaba, doctora, de pensar en pequeños condominios horizontales y o verticales que se hagan de manera integral, que generen su propia energía y que la almacenen. Creo que ese tendría que ser el futuro de aquí unos 15, 20 años. Y otra vez, nadie está hablando en políticas públicas de este tema, que Claro. es otra cosa Muy importante. cierto. Entonces, vuelvo a hacer hincapié, la arquitectura y la energía ya no pueden deslindarse. Los arquitectos ya no pueden decir, a mí no me importa el tema energético, yo soy arquitecto, yo diseño y ahí vale el sombrilla y lo demás. Porque al final del día, el proyecto, si no es eficiente desde el punto de vista energético, va a empezar a dejar de ser funcional, no va a empezar a convertirse en proyectos que no sirven de nada, ¿no?
Entonces, Así es. sí, el mensaje para las y los arquitectos tendría que ser, pónganse a estudiar. Yo no digo háganse expertos, para eso estamos los ingenieros, pero conozcan las bases y conozcan la implicación que tiene la energía en la vivienda y proyecten en consecuencia. Entonces, en resumen, Roberto, ¿por qué es tan importante la sustentabilidad de la vivienda en nuestros días? Ya te lo dijo Luis. Pues, retomando un poquito lo que dijo Luis, es que ya no podemos pensar en energía y en arquitectura como temas separados. Están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque tenemos una casa en común, que es nuestro planeta Tierra. Y ahorita, derivado de nuestro consumo o de cómo estamos llevando a cabo la energía, pues digamos que la vivienda común de todos se nos está quemando. Sí, en definitiva. Pero la pregunta de la arquitectura vernácula, ¿por qué es importante voltear a ver a la arquitectura vernácula para la sustentabilidad? Fíjate que, bueno, ya por eso es que se me hacía que era la última, porque está ya completamente explicado. Sin embargo, yo creo que podrías explicarnos o contarnos un poquito de tu investigación en la parte histórica, ¿no? Porque Pues es la parte linda, ¿no? De la tesis. Es una parte linda y es una parte que a mí me llenó muchísimo. Como le digo, la maestra Selene es, a pesar de que es, bueno, no a pesar, sino aunque tengamos formaciones distintas, sino que ella está encaminada a la restauración de edificios y yo esté un poco más encaminado a los proyectos sustentables, tenemos un punto en común, que es la historia. Y la historia nos va marcando que antes no se consumía, las grandes casonas no tenían de climatización o de iluminación que tenemos ahorita. Entonces, la arquitectura vernácula tenía que echar mano de lo que había, ya sea de los materiales de la región, de las estrategias, de ver cómo el calor no pasaba al interior de la casa para que estuviera fresca y funcionaba. Entonces, no digo que, y eso me pareció muy interesante de la maestra Selene, y me lo comentó. Dice, no es que construyamos otra vez casitas de forma vernácula. O sea, tenemos que conjugar nuestra tecnología que tenemos en nuestros tiempos con lo que funcionó bien en una época anterior y conjugarlo para que de ahí nazca un proyecto que abone a la sustentabilidad de la región, porque la arquitectura vernácula, como también ahorita lo comentaba el doctor Guizar, creo que es algo que se va adaptando a las condiciones de cada región. O sea, no vamos a ver que se construya de manera igual aquí en Monterrey, como se construye en el centro del país, como se construye en la península de Yucatán. O sea, cada uno tiene su particularidad porque se fueron adaptando al clima. Por ejemplo, aquí en Monterrey tenemos cal, la pintura de la cal. En la península de Yucatán tienen otro recubrimiento que se llama cupchún, que también viene de una savia, pero por ejemplo en la península de Yucatán no tienen ese material. Nosotros tenemos otro, entonces es ir encaminando la arquitectura vernácula junto con las nuevas tecnologías para que se adapten en una región en específico. En Y otra resumen, cosa, necesitamos la historia, ¿no? necesitamos la historia, o sea, de la historia. Y por eso creo que las clases de historia en la facultad también son muy importantes, porque nos enseñan cómo se vivía, cómo se edificaba y cómo se daba respuesta a un contexto ambiental, político y cultural de una época, que evidentemente va cambiando, pero hay cositas que se van manteniendo. Y esas cositas que se van manteniendo hay que irlas reinterpretando a nuestra contemporaneidad y aplicarlas. Efectivamente.
Sí, por eso es tan importante siempre tener a alguien que nos recuerde la historia. Sí, totalmente. Y más en la arquitectura, ¿verdad, doctor? Sí, gracias, ¿verdad? Y bueno, lo que ha expuesto el arquitecto Camarillo me parece muy interesante, muy bien argumentado. Creo que el argumento que está planteando lo va a llevar a un final muy bueno. Muchas Sí. gracias, doctor. Sí, Lo seguiremos apoyando para que a ver si claro, hacemos unas claro. residenciales ahí. Pues sí, sería Ojalá. interesantísimo, Ojalá ¿verdad? Lograr lograr, sí. ese Yo creo valor. sería una de las soluciones a estos palomares que están completamente aislados, ¿no? No tienen ni Sí, agua ni luz. Sería llevarles una solución energética interesante. y Pues sobre todo el ahorro. Y más, como dijo también el doctor Char, acerca pues, de la sí, la cuestión. distribución No, no, y la cuestión de los energéticos, ¿qué va a pasar? Ahorita Europa está arrodillada, arrodillada. por eso no han podido meterse más fuerte con el asunto de la invasión de Ucrania. Claro. Y Rusia ya también ya repensó. Ayer en Euronews hablaban de pues ya replegarse solamente a los territorios independentistas de Ucrania y de alguna manera pues fracasar en el intento de apoderarse de todo el país. Entonces vivimos una época muy compleja después de una pandemia, Con una que guerra. destruyan a la OTAN, yo me doy por bien servida. Ya lo demás no me interesa. Pero hay un Ya destruyan egoísmo, completamente a la OTAN. hay un egoísmo de fondo impresionante y eso es lo que no se vale en estos tiempos, cuando debemos estar Más juntos a unidos. un bien común, ¿verdad? En un planeta que está en una situación de indefensión bárbara. Estamos Sí, a así punto de es. romper ese equilibrio con un hilito que lo está agarrando todo, ¿no? Así es. Sí. También Bueno, ahorita, es cuanto. No, ahorita que no. lo menciona, doctor, hay un documental en Netflix que se llama Breaking Boundaries, que habla de los límites planetarios. Entonces, no me pagan por, por darle promoción, pero No te es un preocupes, pero me lo voy a documental, ver. Lo voy es a un ver. documental valiosísimo. Lo voy a ver. Lo narra David Attenborough y nos Con una algo vocesota. que, Así. sí, y algo que a mí me impactó muchísimo nos dice, uno de los científicos que habla con él, nos dice, Groenlandia está perdido. Sí, Entonces, pues va a ser de las... qué va a ser de nuestro planeta si perdemos las 2 capas de hielo que tenemos en la actualidad? Sí, caray. Entonces, El cambio climático les va a pegar fortísimo a ellos y a nosotros a nuestras costas. Claro, Quién claro. sabe cuántos kilómetros inundaciones. mar No, no. adentro nos van a dejar, pero va a ser terrible. Y esto es parte también del tema energético. Sí, y Pues yo desde la arquitectura, si de la arquitectura puede abonar algo para que mejoremos un poquito las condiciones climáticas que estamos viviendo todos, así es. creo que es muy valioso. O sea, no debemos de perder el hilo de que la arquitectura es una herramienta para que nosotros habitemos y una herramienta para que nosotros habitemos en un planeta que es común, es una casa en común. Y eso es Así lo es. que más, con lo que me quedaría. Muy bien, perfecto. Pues yo quería hacerle la última pregunta al doctor Char, sobre todo el tema de ser tutor. En primera, le agradezco muchísimo el acompañamiento a Roberto. Nada Es que de los agradecer. pocos tutores que veo que están, ahora sí que a detalle con los alumnos. Qué Nada que importante agradecer. es esto, el seguimiento. Lo comentaba yo en otra ocasión que la mayor deserción de los chicos de posgrado es por el mal acompañamiento que existe de sus tutores. Y es una irresponsabilidad, la verdad, porque por lo menos por acá tengo entendido que les pagan si tienen un montón de alumnos a quien tutorear, ¿no? Y así lo dicen. Entonces, si tienen tantos, obviamente la calidad es poca, ¿no? Y es el acompañamiento que lo necesitan mucho porque son generadores de tecnología, generadores de ciencia. Ya el posgrado es generar conocimiento.
Y para generar conocimiento necesitas el diálogo, la dialéctica, estar platicando. Y si no tienes un par, y sobre todo un maestro, un par grande que te diga por ahí no, por aquí sí, pues se pierden los chicos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los retos como tutor en una maestría de sustentabilidad? Buena pregunta. Pues digo, de entrada, lo más obvio es que el postulante lleve a buen término el proyecto que él quiere desarrollar. Y aquí creo que todos los que tutoramos tenemos la primera tentación a la que no hay que sucumbir. Hay que recordar que el proyecto es del que lo está haciendo. Uno no es dueño del proyecto, ¿no? Y a veces sucumbimos a la tentación y queremos encaminar al postulante por caminos que nos gustan, cuando no necesariamente son los caminos que ellos quieren caminar, ¿no? Ese sería un tema. El otro tema es tratar de, como usted lo decía ahorita, acompañarlo en todo momento y invitarlo a que hable desde diferentes disciplinas, investigue desde diferentes disciplinas. En el caso de Roberto, pues somos dos disciplinas diferentes, eso yo lo comentaba hace un rato, ha complementado. Sí, pero si en un posgrado se está generando conocimiento, es muy difícil generarlo desde una sola disciplina, entonces hay que empujar al postulante a que esté investigando desde diferentes ángulos, diferentes disciplinas. Ahorita le hacían preguntas y estábamos hablando de costos, de estructura, no necesariamente de temas energéticos y de vivienda, todo va relacionado, ¿no? Pues yo creo que esa es la principal labor del tutor y un poquito el apoyarlo, ¿no? De repente el postulante a cualquier posgrado, maestría, doctorado, de repente hay etapas donde la frustración es grande porque no se encuentra la salida, ¿no? Entonces el acompañante, el tutor tiene que estarlo empujando, tiene que estarle diciendo vas bien, no le aflojes, también echar un poquito de porra, ¿no? Tomar en cuenta el lado humano de la persona. Sí, ¿verdad? No tanto el tema metodológico como el humano. Sí. También es muy, muy importante. Y complementando un poco lo que dice Luis, creo que es muy, muy importante eso de saber. Creo que, por ejemplo, cuando estaba trabajando con usted en la SEDATU, como ahorita que soy tutorando de Luis, siempre sentí apoyo. Entonces, creo que eso para mí, en mi experiencia, ha sido muy enriquecedor y siempre me he sentido, también con el doctor Guizar, por ejemplo, en sus clases me sentía protegido por ese círculo que realmente iba a estar para mí cuando se necesitara y cuando se necesitaba generar conocimiento. O sea, saber que nosotros como alumnos confiar en el conocimiento que se nos está impartiendo y ser respetuosos de ese conocimiento. Porque también hablamos de ser buen tutor, pero también tenemos que ser buenos alumnos. O sea, no cerrarnos, no sé, yo lo definiría como ser respetuosos con ese conocimiento que se nos Ser está dando. buenos alumnos, querido, lo acabas de decir, porque es verdad, o sea, tú eres de estas personas que te dan ganas de decirle todo para que vayas en buen camino. O sea, porque yo sé que no vas a tirar nada a la basura. Vas a tomar a lo mejor uno que otro detalle, pero lo vas a analizar y lo vas a retomar si es que va para ti. Pero eres de esas personas que da gusto dar consejos. Nunca dices que no. Y eso yo creo que también es muy valorado, porque hay chicos de plano que dicen, ay, no, yo no, este año no hago la tesis, ¿no? Lo hago hasta que tenga yo ganas o tenga yo recursos, ¿no? La gran mayoría es cuando tenga yo recursos. Pero finalmente sí se dan un break muy grande. Pues para cerrar, unas palabras. Primero, yo quisiera, no sé si el doctor Guizar esté por aquí. Unas últimas palabras le quiere dar a Roberto, si andará Pues, por aquí. desde luego, animarlo a seguir en esta parte, pues que ya inició, le falta ya poco.
y creo que esto puede aportar, este trabajo puede aportar pues una postura más comprometida con el medio ambiente. Gracias, doctor. Doctor Shar. El micrófono. Perdón. Es que No, nada, no. agradecer el espacio, sobre todo para Roberto. Creo que es ya un trabajo que va a servir de consulta porque se pueden hacer muchas conclusiones a partir de los números que proyectó Roberto y puede dar pie para nuevas reflexiones, ¿no? Entonces, agradezco el espacio, la difusión y a la orden para apoyarlos ¿cómo se llama? En lo que nosotros podamos apoyar. Muchísimas gracias, seguramente. Un gustazo, un gustazo. Bueno. Robert, ¿qué nos quieres decir como último? Pues primero que nada agradecerle, doctora, por este espacio y que se generen estos espacios para generar conocimiento, para compartir el conocimiento, para poder divulgarlo. Porque luego, lo comentaba con Luis, es difícil encontrar estos espacios donde se puedan dar charlas, donde se comparta lo que hemos hecho, y creo que en México tenemos muchísimo talento, tenemos personas muy inteligentes, muy capaces, muy innovadoras que día con día están generando nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas ideas, y creo que eso es algo que siempre se tiene que apoyar. Yo de verdad doy gracias a que se me esté brindando esta oportunidad de estudiar la maestría, porque se puede generar conocimiento que sea poquito, sea medio, sea mucho, se está generando. Y como mexicanos creo que podemos irnos posicionando en buenos lugares de generadores de conocimientos, y que el conocimiento se quede en México, porque muchas veces este conocimiento también, la fuga de cerebros. Entonces creo que es eso, agradecer este espacio para poder compartir lo mucho, lo poco lo que llevemos de investigación, y poder tener resultados que que tengan un peso para las situaciones que estamos viviendo ahorita. Sí, sí, para la sociedad. Y de debatir. Y poder aprender. debatir. Exactamente, es súper importante también el tema de que me encantó que hayas invitado al doctor Guiser. La verdad es de que no me lo esperaba, pero me encantó verlo, porque yo estuve en varias de sus pláticas, porque nada más me metía yo, cuando estaba en el doctorado, me metía yo ahora sí que a las clases que más me gustaban. Gracias, Y gracias. con ustedes tuve como 2 o 3. Ahorita que lo vi, el doctor Guiser. Muy amable, sí, claro. No, pero qué gusto. Pues me da mucho gusto haber tenido esta conversación. La verdad es de que es un orgullo empezar con ustedes estos temas, charlas con hombres, porque sí es un tema importante. Lo que pasa es de que el generar conocimiento es, yo creo que lo más importante que tenemos que tener como arquitectos, como divulgadores, como seres humanos, ¿no? Divulgar lo que podamos hacer, lo que logremos hacer, y en la parte científica que son ustedes, yo creo que vamos a tener más ponentes que den resultados para poder tener soluciones. Entonces, yo les agradezco mucho, les mando un gran abrazo, y Gracias, doctora. en un momentito más ya estamos en YouTube por ahí. Un abrazo fuerte y mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. A todos los Hasta que luego. tomaron el Adiós. tiempo de estar. Claro que sí, Gracias. muchas gracias. Cuídense mucho y estamos en contacto.